Pareciera ser que nos encontramos ante lo que pudiera ser la gripe de Hong Kong de 1968, la gripe asiática de 1957, o lo que ha sido el mayor holocausto médico en 1918 con la gripe española, que los cálculos más conservadores hablan de 50 millones de muertos. Estamos muy lejos de eso, pero todo esto viene a cuento porque estamos viviendo días excepcionales en nuestro país. Con el propósito de ofrecer a ustedes ángulos diversos de los que ya ampliamente conocen, como son todos aquellos que tienen que ver con la sintomatología de esta gripe y también las formas de prevenirlas, queremos ahora auspiciar con mayor profundidad algunos otros aspectos que veremos a continuación. Para ello hemos invitado a distintas personas que en este primer segmento, Marco, dinos quiénes son nuestros invitados de esta noche, por favor. Claro que sí, Raúl. Tenemos en el estudio a la doctora Leonora Esquivel, quien es la presidenta de Animas Naturalis Internacional, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. También nos acompaña el doctor Luis Enrique Soto, quien es infectólogo, investigador titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a quien le agradecemos su presencia esta noche. Bienvenido, doctor. Y del mismo modo recibimos con mucho gusto al veterinario Arturo González Sánchez. A mí me gustaría, doctor, que empezásemos concretamente contigo, sin desdeñar que generalmente siempre damos lugar a las damas, pero en virtud de que tú eres un virólogo, un infectólogo, quisiera empezar por preguntarme y delante del auditorio, ¿qué es un virus? Sabemos de antemano que no son seres vivos, que son seres inertes y que para sobrevivir requieren de una célula viva, pero hasta ahí. ¿Qué más podemos decir de lo que es un virus? Un virus es una partícula muy pequeña que siempre ha estado en discusión si es vivo o no vivo. Sin embargo, como tú ya lo mencionaste, necesita de otras células para poder reproducirse y por eso se considera que no es vivo. Es una partícula tan pequeña que solo puede ser vista por microscopio electrónico y tiene la más básica estructura de vida, el material genético, que puede clasificarse, y ahí se empiezan a dividir los virus, en virus ARN o en virus ADN, ¿sí? Dependiendo de qué material genético. Lo cubre una cubierta de proteínas, primero, y en algunos casos, una cubierta de grasas, de lípidos, que obtienen de las células que infectan. Estos virus, estas partículas, tienen que entrar a una célula viva, ¿sí?, que les permita reproducir. Y aquí déjame aclarar que es vivo significa planta, animal, humano. Cualquier célula viva puede adaptar la infección y la replicación de un virus. Tú estabas de alguna manera también hablando de los priones. Los priones que son todavía más elementales. Mucho más elementales, porque ahí te vas a una cosa muy, muy diferente, porque el virus finalmente tiene un material genético del cual se producen proteínas. El prión ya es la proteína. Entonces estás hablando ya de una forma mucho más difícil de entender como agente infeccioso. Tengo entendido, yo soy un lego en esto, pero me he visto obligado por el enclaustramiento al que todos hemos llegado a tratar de ver qué es lo que ocurre con esto, y distintos médicos en distintas partes del mundo señalan que las radiaciones, los cambios climáticos y agentes químicos pueden alterar los virus hasta llegar a una mutación. Si esto es correcto, tendríamos que preguntarnos, y por eso está aquí Leonora Esquivel. Leonora Esquivel, siempre me confundo con tu nombre. ¿Cómo es posible que se haya dado una mutación como la que hoy estamos viviendo? Si se me permite antes hacer el antecedente, que cuando se habló del SIDA, se nos dijo que había sido una mutación por parte de los monos en el África, en algún lugar de África. Más tarde tuvimos el problema de las vacas locas. Así es. Luego tuvimos la gripe aviar, que tiene que ver sustantivamente con las aves. Y ahora esto que tiene que ver de manera muy clara con los cerdos. ¿No crees tú que
además de que los cerdos son genéticamente parecidos, muy parecidos a los seres humanos, esta relación, esta interrelación que nosotros mantenemos con estos seres vivos a los cuales procesamos, consumimos, matamos, les quitamos sus pieles para cubrirnos de ellas o sus plumas para adornarnos, ¿no tendría algo que ver como una respuesta de la naturaleza? Sin duda. Sin duda es así. Y es muy interesante que se toque el tema desde este punto de vista porque estamos muy informados o estamos informados acerca de cómo surgió el virus, de cómo hay que hacer, cómo prevenir ser contagiados, pero nadie se ha preguntado las causas, el origen, la raíz de este tipo de enfermedades. Y si hacemos, como usted lo comentó, un recuento de todas las enfermedades que se han dado a través de la crianza industrial, podemos ver que ese es el factor común, porque no hay nada más equivocado que este sistema de producción de criar animales hacinados, amontonados en pequeñas extensiones, continuamente sometidos a vacunas para que no se enfermen, estresados, inmovilizados, son víctimas de contagio entre ellos precisamente por eso, porque su respuesta inmunológica es muy débil al estar en estas condiciones. Entonces creo que es muy importante que también hagamos un cuestionamiento de por qué pasan estas cosas. La especie humana creo que es una especie que se remonta poco a las causas de los problemas. Siempre vemos un problema y intentamos encontrar la solución, pero no vamos a los orígenes. ¿Qué está pasando? Cambio climático, este tipo de enfermedades, que no es la primera vez que suceden, es una larga serie de enfermedades que se han dado por la manera en que criamos a los animales, que los tratamos como objetos, como cosas, como recursos para consumir su carne. ¿Por qué no hay unas maneras distintas de producir, unas maneras distintas de alimentarse? Y esta creo que es la pregunta que debería estar atrás de todo este tipo de enfermedades que van a seguir surgiendo si no abolimos las granjas industriales, la crianza industrial, que es la responsable de todo este tipo de enfermedades y de epidemias que pueden convertirse en pandemias. Arturo González, tú estás familiarizado con esto que está señalando Leonora porque eres veterinario y te has venido especializando en estas áreas. ¿Cómo es el proceso que se da con estos animales y muy concretamente con los cerdos? Pues por medio de la especialización en bioética me he especializado en tratar de ver como el trato hacia los animales y sobre todo la producción de los animales de manera intensiva, como hay en México hay de estos dos tipos, intensivo y semi-extensivo. Pero el intensivo es el que está a cargo de las grandes industrias y aquí es donde los animales legalmente viven hacinados, viven con malas prácticas de higiene y todo este tipo de cosas es lo que se produce. Para que en los cerdos haya enfermedades de tipo digestivo, son principalmente en los sistemas extensivos donde están en contacto con parásitos y con libertad pueden tener como cierto tipo de conductas naturales, pero en los sistemas hacinados es donde los cerdos tienen los problemas de tipo respiratorio. Es donde al estar en contacto cerdo con cerdo en espacios de 3 metros por 3.3, que es la medida legal para tener a 10 cerdos de 100 kilos durante la engorda, es como muy probable que exista todo este tipo de contagios respiratorios, aunque cabe remarcar que en México está libre de fiebre porcina clásica y así se declaró el 30 de enero de este mes, de este año. Entonces, por eso es que también no podríamos decir que los cerdos de México son los productores de esta fiebre, pero sin embargo es innegable que el hacinamiento de estos animales es como un caldo de cultivo demasiado benéfico para todo tipo de enfermedades. Habrá quien diga que no nada más se ha tenido estos cambios mutacionales, si me permite la expresión, no nada más con cerdos, con aves y con simios, sino que también lo que se llama el influenzavirus B, y tú sabrás mejor que yo de esto, es casi exclusivo sobre humanos, aunque es susceptible de infectar a la foca. Claro. Esto a mí me ha llamado poderosamente la atención, pero bueno, pareciera ser que lo que está aquí ocurriendo es que hay mutaciones, hay saltos entre una especie y la otra. Esto pareciera ser de ciencia ficción y sin embargo a lo largo del tiempo ha venido ocurriendo.